Mis amados, el día de hoy vamos a estar cerrando ya esta serie que hemos llamado Seguridad de la Salvación. Quisiera que ustedes tengan en sus manos, por favor, sus Biblias. Lo que ustedes van a tener en las pantallas va a ser para aquellos que se les dificulta leer el español, van a poder leerlo en inglés, pero ustedes que son ávidos en la lectura de la palabra en español, el idioma del cielo, tengan sus Biblias a la mano. Por favor, si usted no tiene una Biblia a la mano, levante su mano. Inmediatamente Sarita o alguno de nuestros sugieres le va a llevar una Biblia para que usted entonces pueda corroborar o constatar que lo que hoy voy a estar diciendo, como siempre desde este púlpito, está en la palabra, emana justamente de las Sagradas Escrituras. Mis amados, considero que siempre es muy importante, y hoy no es la excepción, que usted, especialmente por este tema, usted tome su Biblia, tome tal vez una hoja, un cuaderno donde usted toma notas, marque, porque estoy seguro que muchas veces usted se habrá encontrado con personas que hacen preguntas, y usted no debe de incomodarse porque un compañero de trabajo o alguien en la escuela o un vecino le haga a usted preguntas, porque al fin y al cabo ellos consideran que usted es cristiano, que usted es cristiana y que usted va a tener entonces una palabra de respuesta ante alguna incertidumbre, algún cuestionamiento, algo que ellos no entiendan. Así que todo cristiano y toda cristiana tiene una grande responsabilidad, especialmente cuando se le enseña la palabra, para poder compartir a otros. Recuerde, yo no puedo estar en su fábrica, yo no puedo estar en su oficina, en los lugares donde usted está a diario, pero allí donde usted está es donde puede dar respuesta a todo aquel que demande razón de la fe que usted dice tener. Mis amados, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nada ni nadie interrumpa este momento exquisito entre nosotros y la palabra, como así también nuestros amigos que están en las diferentes plataformas puedan tener sus Biblias allí abiertas para podernos seguir y poder captar más de la palabra. Padre amado, a esta hora, Señor, nos presentamos delante del trono de tu gracia, Señor. Padre, temerosos de ti, suplicamos, Señor del cielo, que nos ayudes a interpretar, a asimilar, Señor, a conocerte más a ti a través de tu palabra. Señor amado, en lo personal te suplico que me escondas detrás de tu cruz, que solo tú, Jesús, seas escuchado en este momento. Gracias por darnos el privilegio de tener la palabra, de poder leerla y especialmente de poder aprender de ella para vivirla, Señor. Padre, clamamos que este tema que es tan importante, Señor, pueda amalgamarse en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que podamos también nosotros ayudar a mucha gente que anda por la vida a veces confundida, Padre Santo, ante este tema. Te rogamos que podamos ser luz en medio de las tinieblas a través de tu palabra. Nos encomendamos en tus manos en los méritos preciosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu pueblo dice amén. Al hablar de este tema de la seguridad de la salvación, y usted se habrá dado cuenta que hemos utilizado hasta el día de hoy justamente 4 semanas, 4 sermones, y muchas veces aparece esta pregunta. Seguramente si usted es un creyente, un cristiano, una cristiana que tiene tiempo de caminar con Cristo, es muy probable que esta pregunta se haya suscitado. Y no necesariamente por una persona sin Cristo, sino a veces personas que también dicen ser cristianos o cristianas y le hayan presentado esta pregunta. A ver, tú
¿Tú crees que la salvación se pierde o crees que la salvación no se pierde? Y tal vez usted se ha sentido un poco intimidada, un poco intimidado, decir, bueno, ¿cómo respondo? ¿Qué debo decir? Le digo que llame a mi pastor, le digo que vaya a la iglesia, pero ese es el momento, ese es el punto de encuentro, allí se está llevando a cabo la conversación. Así que antes de que esta pregunta sea respondida, creo que se debe definir bien el término cristiano, porque la pregunta es hacia un cristiano que cree entonces en la salvación y la vida eterna. Amados míos, debemos de entender que un cristiano no es una persona que haya dicho simplemente una oración un día pidiendo a Dios la salvación. O que haya tal vez, un cristiano no es aquella persona que simplemente pasó al frente de un altar, de una iglesia, un día. Un cristiano no es simplemente una persona que haya crecido incluso en una familia cristiana. No son esas cosas las que nos hacen cristianos. Claro, todo eso colabora para bien, pero no es eso lo que me hace ser un cristiano. Mientras que cada una de estas cosas que acabo de mencionar puedan ser parte, vamos a decirlo así, de una experiencia cristiana, es cierto, pero no son estas, las que acabo de nombrar, las que hacen que una persona, repito, sea cristiana. Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo. No sé si usted está de acuerdo. Y que ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. No sé si usted está de acuerdo. Y por lo tanto, tiene el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, si nos hemos puesto de acuerdo, por lo menos en esta especie de preámbulo acerca de ser cristiano, y he escuchado los respectivos amenes y está muy bien, entonces ahora quiero invitarles a leer ciertas, por lo menos 3 porciones importantes que considero que van a ser nuestra plataforma de nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a recurrir al apóstol Juan, al mismo Lucas y también al apóstol Pablo. ¿Qué tal si comenzamos por un verso bíblico que usted se lo sabe de memoria? Justamente Juan 3:16. Más allá de que usted se lo sepa de memoria, no se precipite simplemente a decir, ay, yo ya me lo sé. Vamos a analizar qué es lo que está entonces diciéndonos la palabra. Pues Dios amó tanto al mundo que dio, o sea, entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, eso habla de promesa, sino que tenga otra promesa, vida eterna. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Veamos ahora cómo lo presenta justamente Lucas cuando escribe Hechos 16:31. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versos 8 y 9, y considero que esta es una de las porciones emblemáticas para nuestro compartir de la palabra, márquelo en su Biblia, Efesios 2, 8 al 9, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Note usted, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Es un regalo de quién, dice su Biblia? De Dios. La salvación no es un premio
por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros, dice Pablo, puede jactarse de ser salvo. Definitivamente, entonces, esto es algo muy importante. La salvación que usted tiene como un hombre o como una mujer que un día se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida a Cristo e invitó al Señor a su vida, no es de ninguna manera como una recompensa que usted mereciera. Nunca, jamás podemos poner a la salvación en el plano de una recompensa. Así que con esta definición en mente, teniendo en cuenta entonces de qué es un cristiano y una cristiana, procedamos ahora entonces a la pregunta donde dicen, ¿puede un cristiano perder la salvación? Por favor, no pierda de vista lo que acabamos de decir acerca de quién es cristiano o cristiana. No es simplemente una persona que tiene una asistencia recurrente a X templo. No es una persona ni siquiera que diezma. No es una persona que tiene su nombre y apellido escrito en la lista de membresía de la computadora de la iglesia. No, no es así. Amados míos, quizá la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta es examinando lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre en la salvación? Y entonces, a partir de allí, estudiar lo que implicaría perder la salvación. Entonces, les invito primero a que tengamos hoy, a través de la Escritura, conocimiento de qué es la salvación, antes de zambullirnos en la idea de que, ¿qué pasa si se pierde? Primero vamos a ver de qué se trata entonces la salvación. Tengamos en cuenta, amados míos, esto. Un cristiano es una nueva criatura. ¿Puede decir conmigo nueva criatura? Eso es un cristiano. Y así lo explica el apóstol Pablo. Esto no es un invento suyo y mío, no es una frase que usted y yo inventamos. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. También es un pasaje muy conocido por los cristianos. Dice, de modo que, es decir, teniendo en cuenta ya lo que venimos enseñando, dice Pablo, si alguno está en Cristo, note usted, si alguno está en Cristo, él no está diciendo si alguno tiene su nombre escrito en un libro de membresía, no. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, por lo tanto, estar en Cristo significa ser una nueva persona. Las cosas viejas de nuestra vida, dice, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por favor, tengamos en cuenta lo que Pablo nos está diciendo. Somos nuevas criaturas. Amados, un cristiano entonces, veámoslo así, no es simplemente una versión mejorada de una persona. Un ser humano mejorado. No es simplemente eso. No es como aquel que toma un carro viejo y lo mejora. No es eso. Porque al fin y al cabo sigue siendo lo mismo, simplemente repintado y le cambian algunas partes y luce muy bonito y lo mandan a la venta. No es eso lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros en la cruz del Calvario. Un cristiano es una criatura completamente nueva. Entendamos esto. Una criatura completamente nueva. Esta persona está en Cristo y para que entonces un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser destruida. Porque un cristiano es una nueva criatura. Si decimos que
fulanito de tal, porque le vimos ante tal pecado, le vimos haciendo esto, aquello, lo otro, y decimos, fulano perdió la salvación. Por favor, piensa lo que estás diciendo. Es algo muy fuerte en realidad, porque lo que estás diciendo entonces es que esa nueva criatura que él o ella fue, entonces ahora fue destruida. Amados míos, entendamos esto. Una persona que dice ser cristiana o cristiano es una persona redimida, ¿sí? Usted puede decir conmigo, soy redimido. Es decir, que si tú aceptas esto, si tú entiendes que eres redimido o redimida, tú entonces aceptas que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario fue para comprarte. Tú aceptas que nadie más podía salvarte, que nadie más podía dar un precio de rescate por ti y que solamente fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que veamos cómo el apóstol Pedro explica este argumento. Él dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y también el 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir. Recordemos que la palabra en el original que está usando Pedro de rescatado significa uno que es sacado de un lugar para ser libertado. Cuando lamentablemente, y esto ocurre en muchas partes de este mundo, y una persona entonces es secuestrada, es decir, privada o privado de su libertad, y se le lleva a alguna parte, y luego estas personas entonces le piden a los familiares o amigos que junten X cantidad de dinero para dejarle en libertad. Le están diciendo, le hemos puesto precio a la cabeza de esta persona que ustedes aman, que ustedes estiman, que puede ser su hijo, su esposo, etcétera, etcétera. Le hemos puesto un precio. Ustedes nos pagan ese precio que le pedimos y nosotros dejamos a su pariente o a su amigo en libertad. Nos dan el rescate y nosotros lo liberamos. Eso es lo que sucede en estos días en muchas partes. Entonces, ¿qué sucede? Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Justamente Él pagó un rescate para que usted y yo saliéramos de las tinieblas. Aunque usted dijera, mire pastor, que yo siempre he sido una muy buena persona. Si usted supiera, yo he trabajado mucho, yo sostenía a mi familia, yo fui un buen estudiante, yo fui un buen hijo, una buena hija, yo fui un buen esposo, yo fui una buena esposa. Recordemos que siempre somos buenos para hablar bien de nosotros mismos. El asunto es que cuando estábamos sin Cristo, no teníamos la libertad en Cristo, teníamos un libertinaje del mundo nada más. Y estábamos a expensas de todas las mentiras del mundo y todo aquello en el cual el mundo quería que nosotros estuviésemos envueltos. Estábamos verdaderamente prisioneros de nuestro pecado, de nuestras mentiras, de nuestros engaños, del mundo mismo, es decir, de Satanás, que es el príncipe de este mundo, así lo llama la Escritura. Entonces, lo que el Señor Jesús hace es pagar el rescate. ¿Cuál era el precio que había sobre su cabeza, sobre su persona, para que usted y yo seamos libres? El precio era toda la sangre de Cristo, toda la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Ese era el precio. Piensen en esto, es como cuando recibe la familia la carta
o un mensaje, tenemos a fulano de tal. Te pedimos que nos pagues tanto. Tal día, a tal hora, en tal lugar vas a ir a dejar esta cantidad de dinero. Y tal día, a tal hora, nosotros vamos a liberar a tu ser querido. En ese momento tú lo primero que haces, porque amas a ese ser querido, es sí, te empiezas a mover, a hacer llamadas telefónicas. Y para colmo ahí abajo dice, y si llamas a la policía, mataremos al familiar, a la persona. Entonces te movilizas en tu círculo, en tu familia, en tus amigos, haces todo lo posible. No tienes el dinero, pero ves la manera de conseguirlo para que dejen en libertad a esa persona. Y no descansas hasta conseguir todo eso. ¿Sabes? El precio que había sobre tu cabeza y la mía no era el de unos cuantos números. Era el de la sangre de Jesús. Y así como tú entonces dirías, sí, voy a hacer algo, Jesús dijo, yo voy a ir a pagar el precio del rescate. Lo interesante es que no había nadie más que pudiera pagar el precio del rescate. No había ninguna persona que pudiera hacerlo. Por eso el apóstol Pedro habla de esta manera con respecto a que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, nuestros primogenitores humanos, desde que fallaron a Dios, desde que desobedecieron a Dios el Padre, desde el Edén hasta aquí. No con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, que esa fue la que a usted y a mí nos ha comprado como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y no vamos a ir en esa línea de explicar este asunto del sacrificio del cordero, pero esto era justamente un pasaje que impactaría mucho la vida de aquellos que entendían lo que era tomar un cordero de su rebaño y sacrificarlo. Hoy en día usted y yo no hacemos esas cosas. Pero el apóstol Pedro nos deja bien en claro entonces que hemos sido rescatados y que el precio de ese rescate dice que ha sido con la sangre preciosa de Cristo. De esto habla la redención, amados míos. La palabra entonces redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, un precio que ha sido pagado. Amados, fuimos comprados y Cristo pagó con su muerte. Para que un cristiano perdiera entonces la salvación, que es la pregunta que estamos respondiendo, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Hoy en día usted hace compras, ¿sí? Y especialmente en Estados Unidos se da esto, de que si el producto no le sirve o no le gusta, usted puede ir a la tienda y devolverlo. Y hoy, por esas plataformas de las cuales no necesitamos hacerle publicidad gratuita, usted ordena algo en línea, como dicen hoy día, en su computador, en su ordenador, y llega a su casa al día siguiente y usted dice, la verdad que el producto no me gusta, muy facilito, usted va y lo devuelve. Listo. Así de sencillo parece que son las cosas hoy en día. ¿Se imagina usted entonces? Cada vez, si fuera esto una realidad, cada vez entonces que una persona pierde la salvación, según los que hablan así, entonces tendría que ir Cristo y hacer una devolución de lo que compró. Ir a la cruz del Calvario y decir, Satanás, te traigo aquí a fulano, mira, ahí lo tienes, devuélveme mi sangre porque ya no me sirven, me salió malo, ahí te va. ¿Se imagina usted algo así?
Yo sé que parece grotesco, chistoso, como usted quiera verlo, pero ese es el asunto entonces de lo que ocurre con la redención, porque es un pago. Si usted devuelve lo que compró es porque a usted no le gustó. El Señor Jesús tuvo el beneplácito de hacerlo. Y Él no está interesado en devolverte a ti a Satanás. Él no está interesado en devolverte a ti para que te pierdas. Él tomó la más grande y la mejor decisión que este planeta pudiera jamás haber recibido de alguien, y que fue el hecho de haber aceptado pagar el precio, sabiendo que Él era el único que lo podía hacer y que no había nada ni nadie más que lo pudiera hacer. Y amados míos, trato de explicar esto de esta manera para que podamos darle a la salvación verdaderamente ese valor tan importante que debe de tener en su vida. Fíjense en ustedes, amados míos, que fuimos comprados y Cristo entonces pagó con su muerte. Para que un cristiano, les decía recién, perdiera la salvación, Dios tendría que revocar esa compra. Un cristiano, ¿saben ustedes? Eso no se lleva a cabo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no revoca la compra? Porque los cristianos, además, hemos sido justificados. Esto es muy importante. Debo entender esta doctrina de la justificación como buen cristiano y buena cristiana que digo que soy. Debo entender esto. Vayamos a ver cómo lo explica el apóstol Pablo. Abra su Biblia en Romanos 5.1, marque este pasaje, Romanos 5.1. Yo sé que usted lo está viendo en inglés, búsquelo por favor en español, porque el apóstol Pablo le escribe a hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas que estaban en la ciudad de Roma, que necesitaban entender este asunto de haber sido justificados, porque algunos de ellos habían regresado a Roma impactados por el mensaje de Pedro, el mensaje de salvación de Pedro. Muchos de ellos, cuando estuvieron en aquellos días en Jerusalén, hicieron la pregunta: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Así que ahora ellos están siendo instruidos, se les está dando este seguimiento, se les está dando, permítame decirlo así, este discipulado que es tan importante y tan escaso hoy en día. Mis amados, dice el apóstol Pablo, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo nos dice, hay un medio, hay un puente, hay un camino y se llama Jesucristo. Él es el que hace la justificación y justamente es por la fe que llegamos a tener esa paz. Pero, ¿qué significa justificar? ¿Sí? Necesitamos entender esta palabra, no solamente saber que tenemos la doctrina de la justificación. Justificar, amados míos, significa declarar justo a alguien. Alguien que estaba en la corte, estaba acusado, estaba allí entonces el fiscal diciéndole al juez que esa persona debía ser condenada, pero está aquí el abogado que presenta su argumento, hace todos sus estudios, también él habla al juez y hay un auditorio escuchando, y entonces finalmente a través del arduo trabajo del abogado, entonces trae una justificación para que el juez no condene al reo, no condene al que está en ese momento a punto de ser condenado, porque hay un fiscal allí que lo está acusando de A, B, Z razón, lo que sea. Imagínense ustedes entonces, amados míos, que todos los que reciben
a Jesucristo como Salvador, son declarados justos por Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo esa tarea, esa abogacía para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Hizo la tarea de justificarnos en la cruz del Calvario a través de la redención, a través de la sangre. Entonces hemos sido declarados justos. Mira a la persona que está a tu lado y dile: Dios te ha declarado justo. Dios te ha declarado justa. Amados, entonces, ¿en qué quedamos? Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios entonces no solamente tendría que ir y devolver la compra, sino que Dios tendría que retractarse de lo dicho en su palabra y cancelar lo que Él declaró previamente. Volver y decir: un momento, me retracto. Ya Roberto, ya no más, se perdió la justificación, ya no más. No quiero dar ningún nombre aquí para que nadie se sienta aludido, pero tendría que hacer eso entonces Dios para que cada persona pierda su salvación, quitarle, arrebatarle la justificación. Esto no es una cosa así tan sencilla, ¿verdad? Entonces veamos lo que estamos diciendo. A mis amigos y amigas que dicen: ay, que la salvación se pierde, por favor les invito a escudriñar las Escrituras, a pensar en esto, si realmente esto puede llevarse a cabo así, tan fácilmente, tan simplemente, acusar a fulanito y a sultanita de que perdió su salvación simplemente por algo que tú vistes o algo que tú creíste. Necesitamos entonces ir a las Sagradas Escrituras y fíjense en ustedes entonces que Dios no va a hacer esto de revertir la sentencia dictada por un tribunal divino, porque la sentencia es libre, es salvo, porque el Hijo Jesús fue a la cruz y un día le compró. Y esa es la sentencia divina, donde está no solamente el acto de haberle comprado, sino también de haberle justificado. Pero hay algo más. Cuando leímos Juan 3:16, que es un pasaje muy conocido por los creyentes, amados míos, recordemos que a un cristiano se le promete, ¿qué cosa? Según Juan 3:16, se le promete la vida eterna. Pero ¿quién promete la vida eterna? ¿Cualquier persona? No, Dios está prometiéndole a esa persona que se arrepintió de sus pecados con la vida eterna. Por eso Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no hay aquí excepciones, todo aquel que crea no se pierda. Por favor, veamos la promesa: no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata. Bueno, ¿y qué es la vida eterna? Bueno, la vida eterna es una promesa de vida para siempre en el cielo con Dios. Dios hace esa promesa. Por eso dice: cree y tendrás vida eterna. Lo acabamos de leer a través de la Escritura en el libro de los Hechos. Para que un cristiano entonces perdiera la salvación, miren ustedes, otra cosa más se suma aquí. Para que un cristiano o una cristiana pierda entonces la salvación, la vida eterna tendría que ser redefinida. O sea, alguien más tendría que decir: un momento, vamos a redefinir este asunto de la vida eterna. Ese es el problema. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, y aquí viene una pregunta: ¿cómo entonces puede Dios romper esta promesa quitándole la vida eterna? ¿Es que acaso es Dios hombre como para estar rompiendo sus promesas? ¿Para estar mintiendo?
O para estar diciendo hoy me siento así, mañana me siento así. Hoy te quiero, mañana no. Hoy te salvo, mañana te quito la salvación. Amados míos, por supuesto que no. ¿Saben? Un cristiano es marcado por Dios y sellado por el Espíritu Santo. Este es otro punto muy importante que no debemos de olvidar. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Por favor, márcalo en tu Biblia. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En las pantallas está en inglés para aquellos que prefieren ese idioma, pero usted que puede leer en español, lea conmigo. En la Nueva Traducción Viviente dice: en Él, hablando de Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados. Sellados, bien claramente entonces lo dice, y también así está en el original. Pero sellados ¿con qué? Con tinta, con esas porciones de plástico caliente, así que ponen, ¿qué dice ahí? Sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? El Espíritu Santo de la promesa. Ya el Señor Jesús había dicho: yo me voy a prepararos lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Él les promete que Él les deja al Consolador, y se está refiriendo al Espíritu Santo. Él dice que ese Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, y note usted, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Qué interesante es y profundo lo que Pablo entonces nos está diciendo. ¿Saben? Esto nos enseña algo, que en el momento de la fe, la nueva criatura, el nuevo cristiano o cristiana es marcada o marcado y sellado con el Espíritu, a quien se le prometió que actuaría como depósito. ¿Sí? Como un depósito para garantizar la herencia celestial. Seguramente alguna vez ha pasado que has querido comprar algún producto, algo, un vehículo, lo que sea, y tú no estabas de repente con todo el dinero en ese momento, o ibas a poder tener acceso a esa cantidad, o no tenías tu chequera en ese momento, pero querías ese producto. Entonces hablabas y decías: le dejo un depósito. Yo quiero eso. Aquí tiene usted X cantidad de dinero, esta es mi garantía. Tal día vengo a buscar esto que quiero comprar. Y en aquellos tiempos todo eso siempre se respetaba. No importa que viniera otro, usted había dado su depósito, aunque ese producto igual pudiera cambiar de precio, usted regresaba la fecha que había dado, decía: aquí está el resto del dinero, como no, tome, sírvase, lléveselo, usted había dado un depósito, había dado una garantía, y aquí tiene lo que usted deseaba comprar. Y amados míos, de la misma manera, antes entonces del Señor Jesús derramar la sangre en la cruz del Calvario, ya había Él dado ese depósito, ya Dios había dado ese depósito. Le había usted predestinado, le había usted elegido, estaba usted elegida para Dios. Por eso entonces se lleva a cabo esto. Pensemos en esto justamente en el momento entonces de la fe. Ese cristiano que ha sido marcado, que ha sido sellado con el Espíritu, se le ha prometido que actuaría ese depósito, y el resultado final es que la gloria de Dios es alabada. Usted alaba y glorifica al Señor porque ya usted
ha sido comprado, porque ya había una garantía, un depósito para que usted pudiera ser salvado. Amados míos, para que entonces, teniendo en cuenta esto, y nuevamente siempre en el deseo de responder y de ampliar a esa pregunta que hace la gente acerca de la pérdida de la salvación, para que un cristiano pierda la salvación, repito, para que un cristiano, es decir, alguien convertido, alguien nacido de nuevo, alguien redimido, alguien sellado, pierda entonces la salvación, Dios tendría que borrar la marca, retirar el Espíritu Santo, cancelar, quitar el depósito, romper su promesa, revocar la garantía y guardar la herencia, renunciar a la alabanza y disminuir su gloria. Y eso nunca va a pasar, nunca va a pasar. Él no va a disminuir su gloria. Cuando alguien dice que se ha perdido la salvación, estás insultando a Dios, estás humillando al Rey de Reyes, les estás diciendo, ¿sabes qué, Dios? Lo tuyo no sirvió. ¿Sabes qué? Fallaste, te equivocaste con esa persona. Tu sangre no era valiosa. El sacrificio de Jesús no lo considero importante. Eso estás diciendo. Frena tu boca y tus labios cuando vuelvas a querer decir que la salvación se pierde, porque estás insultando a Dios. De gran manera lo estás humillando a alguien que murió por ti en la cruz del Calvario. Cuando alguien te hable de esa manera, no caigas en el error de decir, ay, sí, hermana, será de esa manera. Si las Escrituras te respaldan y te apoyan, ¿por qué no vas a decirle, hermana, hermano, con mucho cariño, con mucho respeto, lo que tú acabas de decir es tremendo, lo que tú acabas de decir ofende, insulta, humilla a mi Dios, a mi Padre Celestial, porque le acabas de decir que su sangre no vale para nada? Esto debes de considerarlo. A un cristiano se le garantiza la glorificación. El apóstol Pablo en Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Anota, marca esas 4 palabras, esos 4 verbos. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Esto es muy importante, porque anteriormente el apóstol Pablo, justamente en el capítulo 5 de Romanos y verso 1, él ha hablado de la justificación que es nuestra al momento de la fe en Cristo. Tú fuiste justificado en el momento en que tú creíste, mi hermana y mi hermano. Según entonces lo que acabo de leer, la glorificación viene con la justificación. Todos aquellos a quienes Dios justifica, se les promete la glorificación. Porque sin glorificación, ¿cómo pretendemos estar un día en el cielo, en la presencia del Señor allí, en su gloria? La glorificación, amados míos, se refiere a un cristiano o a una cristiana recibiendo un perfecto cuerpo glorificado en el cielo. Recordemos esto. No vamos a entrar así, vamos a ser glorificados. No estoy hablando de que vamos a tener más manos, más brazos, más piernas, más cabezas. No, sino estoy hablando de glorificación. Es un asunto completamente espiritual de nuestra persona. Y amados míos, si un cristiano entonces perdiera, supongamos que consideremos, a ver, te voy a dar un segundo de razón. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces lo que acabamos de leer en Romanos 8:30 sería un error completo. Porque Dios no puede entonces garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. No te olvides de eso. O sea, le estamos diciendo, mira,
Si se puede perder la salvación, entonces no hay predestinación, no hay llamamiento divino, no hay justificación. Y Dios es un mentiroso. Eso estás diciendo. Te metes en un problema serio cuando estás aceptando estas ideas sectarias que nada tienen que ver con el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. No te conviertas en un terrorista del Evangelio. No te conviertas en un sectario por estar diciendo cosas así. Recuerda, cuando me salgo de la palabra de Dios, entonces, cuando quiero ir por un costado simplemente para argumentar, justificar ideas que vienen en la mente, me estoy saliendo entonces del alineamiento de la palabra de Dios y también de su iglesia. Amados míos, un cristiano no puede perder la salvación. La mayoría, sino todo de lo que la Biblia dice que nos sucede cuando recibimos a Cristo, entonces sería invalidado si la salvación se perdiera. Estamos invalidando muchísimas cosas. La salvación es el don de Dios, de nadie más. Y los dones de Dios son, como dice Pablo en Romanos 11:9. Por favor, abre esa palabra, márcala, Romanos 11:9. Los dones de Dios son, ¿habrá algún cristiano o cristiana que sepa? Los dones de Dios son irrevocables. Irrevocables. Nadie puede ir en su contra. Un cristiano no puede ser creado sin una nueva creación. Los redimidos no pueden ser recompensados entonces. La vida eterna, amados míos, no puede ser temporal. ¿Cómo vamos a decir eso? Dios no puede renegar de su palabra. Las Escrituras dicen, recordando un poco lo que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo, a Tito, allí en el capítulo 1 y verso 2 dice, Dios no es hombre para que mienta. Las objeciones más frecuentes a las creencias de que un cristiano no puede perder la salvación, al menos encuentro dos objeciones. Siempre andan por aquí y por allá con esas objeciones. Y dicen, ¿qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral sin arrepentirse? El asunto es que ellos mismos están diciendo que es cristiano. Bueno, ¿en qué quedamos? La otra pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? Amados míos, recuerden cuando les hagan estas preguntas con esa retórica, el problema con estas dos objeciones es la suposición de que todos los que se dicen ser cristianos han nacido de nuevo. Y ese es un problema. Tú solamente puedes ser cristiano o puedes ser cristiana si has nacido de nuevo. Y así se lo explicó en el capítulo 3 de Juan el Señor Jesús a Nicodemo. Un gran religioso, sí. Conocedor de la Torá, sí. Un hombre tal vez con testimonio religioso, moral, civil, sí. ¿Era salvo? No. Él necesitaba la salvación y por eso entonces el Señor Jesús se lo explica. La Biblia declara, amados míos, que un verdadero cristiano ya no continuará viviendo una vida inmoral sin arrepentirse. ¿Podrás pecar? Claro que podrás pecar, pero entonces tienes la oportunidad preciosa de arrepentimiento. No con el asunto, con el juego, no, de que, bueno, a ver, me gusta eso, voy a pecar por acá y a la media hora me arrepiento, voy a pecar por este otro lado y mañana a la noche me arrepiento. No estoy hablando de eso, sino que en el caso de que hayas caído en una situación, en una tentación, hayas fallado, porque pecar es fallarle a Dios, fallar al blanco, entonces te puedes arrepentir. El arrepentimiento que hace te restaura con Dios. Así lo dice Primera de Juan capítulo 3 y verso 6. Y permítame leerlo. Todo el que siga viviendo en él no pecará.
pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. Si usted me dice, pero el cristiano fulanito de tal, yo le veo que va a la iglesia, pero de lunes a sábado vive una vida siempre de pecado, el problema es que usted argumenta que él es cristiano, usted le pone ese título a esa persona. Es que va a la iglesia, pastor, ¿y qué importa? Dígame una cosa, si una mujer que está embarazada y entonces un día vienen los dolores de parto, el momento de nacimiento, entonces se monta su vehículo, va al hospital para que se lleve a cabo el nacimiento de su hijo, pero los dolores son muy fuertes y hay un taller mecánico y entra en un taller mecánico entonces. Y ahí los muchachos ven de ayudarle, llaman a la ambulancia, se demora y el bebé nace en un taller mecánico. ¿Qué me va a decir usted? ¿Le va a poner luego a ese niño nombre de vehículo? ¿Es esa criatura un carro nuevo, un vehículo? No. O sea, el hecho de que haya nacido en un taller mecánico no cambia el hecho de que él es un ser humano, un bebé, no importa dónde haya nacido. Gracias. Miren ustedes qué interesante. Dice Juan, todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce. El problema está ahí. No se trata de que perdió su salvación, no le conoce, no le conocía. Si no le conozco, entonces voy a pecar abiertamente porque no le conozco, porque no tengo ese temor, no estoy pensando en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, no estoy valorizando su sangre pagada para comprarme. La Biblia también declara que alguien que se separa de la fe demuestra que realmente nunca fue un cristiano. Bueno, el apóstol Juan lo explica de esta manera en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos, dice Juan, que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Puede haber sido religioso, puede haber aparentado ser religioso, ser cristiano, pero si nunca nació de nuevo por el poder de Dios, su nombre no está escrito en el libro de la vida. No tiene vida eterna. No importa que tan bonito se vestía para ir a la iglesia. Señor Jesús, cuando lleva a los discípulos al monte, a Getsemaní, comparte las bienaventuranzas y les dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Pero pastor, fulanito es tan bueno. No es su bondad la que compra la salvación. Pero fíjese que fulanita de tal y cocina tan rico y hace esto. Pero no, es que no es por obras para que nadie se gloríe de ellas y sea salvo. No es así. Los redimidos de Dios pertenecen al que, como dice el apóstol Pablo, al que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. De eso se trata. Fíjense, y lo dice Pablo de esta manera, y yo sé que el tiempo se ha ido, amados míos, pero dice Pablo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Vean ustedes esto, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, o sea, pertenecer a otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, si tú has aceptado esto, tú ahora tienes propietario, tú ahora perteneces a Cristo, porque Cristo te compró. Hay como 2 personas entonces que creen en esto en esta congregación. Gloria a Dios por las 2 personas. Cristo te compró y tú le perteneces a Él. De eso se trata. No le perteneces más al mundo, no le perteneces más a Satanás. Le perteneces a Él porque Él te compró y Él no se arrepintió de haber hecho eso. Él no te devolvió como tú devuelves un par de zapatos que no te gustan. Él derramó su sangre. ¿Cómo le voy a decir que su salvación no fue suficiente? ¿Cómo voy a decir que esa sangre no pudo ser suficiente para comprarme la cruz del Calvario? Si no aceptas esto, entonces, por favor dime, ¿qué otra cosa hay? ¿Conoces algo más poderoso? ¿Habrá? Déjame saber, ¿hay algo mejor que tú has descubierto que la sangre de Cristo para comprarte, para salvarte, para redimirte, para justificarte? Only through Jesus. Nada puede separar a un cristiano del amor del Padre. Nada. Ni aún el pecado. No puede. Cuando te arrepientes, ya Satanás no puede. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado. Cuando usted lee la Escritura, ¿qué es lo que usted asimila? ¿Qué es lo que usted recibe? ¿Te sigue emocionando? Y digo en buen sentido de la palabra, cuando lees la palabra. Hoy también Gabriel la leía. No puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios. No puede Satanás hacer esto. Porque, fíjense en ustedes lo que dice el Señor en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. You never die. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Dios garantiza la vida eterna y mantiene la salvación que Él nos ha dado. Él es el buen pastor que busca a su oveja perdida, como lo dice en Lucas 15. Porque es cierto, a veces puede suceder que nos convirtamos en una oveja que se aparta del rebaño, que se pierde. Pero luego ahí va el Señor Jesús, el buen pastor, y te busca. Y cuando la encuentra, cuando te encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amados míos, el cordero es encontrado y el pastor soporta alegremente la carga. Nuestro Señor asume toda la responsabilidad de llevar al perdido a casa sano y salvo. De llevarlo a casa sano y salvo. Eso hace el buen pastor. Y amados, creo que lo que escribe este medio hermano de Jesús, llamado Judas, que escribió una carta de las últimas que usted va a encontrar, no lo confunda con Judas Iscariote, por favor. Judas
digamos, no hay capítulos, solamente versículos. Por favor, si puede, márquelo en su Biblia. ¡Qué pasaje! ¡Qué preciosa inspiración del Espíritu Santo! Que toma a uno de estos apóstoles que no fue el más conocido, no fue tan popular. Pero noten ustedes Judas 24-25. Dígame amén cuando usted tenga su Biblia abierta y la esté ya marcando, por favor. Porque por lo menos le ruego que cuando alguien le haga esa pregunta acerca de la salvación, por lo menos lea esto, mi hermano y mi hermana, por lo menos. No sé, guárdela en su celular, márquela en su Biblia, escríbale en un papelito, si es que usted cree que se le olvida. Judas 24-25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Lea conmigo, dice: sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. No hay manera entonces de que un cristiano nacido de nuevo, un cristiano que se arrepintió de sus pecados, un cristiano justificado, sellado, glorificado, vaya a poder perder su salvación, porque fuiste redimido, fuiste escogido, redimida, escogida. Aunque a veces te pase como Jacob y te pongas a pelear con Dios, Él no se equivoca. Solo asegúrate de entender esta palabra, de que tú eres una escogida, un escogido, un redimido, una redimida. Piensa si esto está en tu corazón. A mis amados amigos y amigas allí en las plataformas que nos escuchan, les invito con todo mi corazón a analizar esto. Puede volverlo a escuchar una y otra vez y volver a leer las porciones escriturales y poderse preguntar entonces si realmente usted entonces considera que es un verdadero cristiano o cristiana, teniendo en cuenta lo que he mencionado. Y si todo esto es así, si tú entonces eres nacida o nacido de nuevo, si tú entonces consideras que has sido justificado y justificada, sellado o sellada, tú has sido entonces comprado, comprada, redimido, redimida, y tu nombre entonces ha sido escrito en el libro de la vida, no hay forma, no hay manera en que alguien o nada ni nadie pueda arrebatar ese nombre del libro de la vida. Una cosa sí debes de saber: no te tomes con lisonjera lo que has escuchado acerca de la salvación, porque un día todos y cada uno de nosotros tendremos que estar delante del tribunal de Cristo si somos cristianos. Si somos cristianos nacidos de nuevo. Pero si solamente hemos sido personas que hemos estado simplemente sentados en una silla de una iglesia sin nunca habernos arrepentido, sin nunca haber dado frutos de arrepentimiento, sin nunca haber comenzado una nueva vida en Cristo, tu cita no será en el tribunal de Cristo. Tu cita será entonces donde verdaderamente irás al juicio del trono blanco. Ahí se decide verdaderamente, o mejor dicho, se te mostrará por qué es que vas al infierno. Esa es la realidad. Porque has estado intentando engañar a una congregación, intentar engañar a tu cónyuge, no sé, a quien sea que hayas estado intentando. A Dios nadie lo puede engañar. Eso sí, tú puedes engañar a un pastor, tú puedes engañar a mucha gente en tu comunidad. Pero amados míos, todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, su cita entonces final después de la
de la muerte física será en el tribunal de Cristo, para recibir tus galardones, para asegurar entonces que tú estarás en las bodas del Cordero. De eso se trata. Ruego a Dios que esta iglesia esté entendiendo esto y no vuelvas a pecar diciendo que la sangre de Jesús no vale nada, que se puede perder así como agua entre los dedos de tus manos. Ayuda a otros, exhorta a otros a no cometer ese error. Ayuda a otros, acompáñalos a recibir a Cristo. ¿Saben por qué ocurre esto tantas veces que he visitado iglesias en otros países o en otros estados y luego entonces una persona pasa al frente, recibe a Cristo y me sorprende un poco porque veo que detrás de esa persona vienen 10, 15, 20 personas y están tan contentos? Yo digo, bueno, qué linda esta iglesia, qué linda la iglesia que hace esto, que recibe a esta persona que hoy ha entregado su vida a Cristo. Y termino de predicar, le entrego el tiempo al pastor, hay una alegría en el ambiente de la iglesia. Y luego entonces al final, casi siempre los pastores amablemente suelen decir, hermano Roberto, vamos a almorzar, vamos a comer algo, vamos a conversar, platíquenos más de su ministerio. Y cuando pasa eso y yo le digo, pastor, discúlpeme, tengo una pequeña pregunta. Hay algo que me gustó, pero me llamó la atención, que pasó una persona que levantó su mano, hizo la oración de conversión, y vi que mucha gente le rodeó y estaba muy contenta la iglesia. Y el pastor me mira a los ojos y me dice, ese era mi asistente de pastor, mi copastor por varios años. Mateo 24, amados. Mateo, léalo, ¿sí? Padre amado, te alabamos, te glorificamos, te damos a ti la gloria y la honra. Confesamos, Padre amado, que tu palabra es tan hermosa. Tu palabra es tan abundante. Tu palabra nos ayuda con tu Santo Espíritu a ser redarguidos. Tu palabra nos ayuda a arrepentirnos. Nos ayuda a consolidar nuestra fe. Nos ayuda a buscarte, nos ayuda a conocerte más. Padre amado, clamamos que en esta iglesia, Señor, la cual tú esperas que sea una iglesia madura en la palabra por tantos años ya de que tú la has plantado, Señor, podamos estar firmes en la palabra, podamos ser hombres, mujeres y jóvenes en esta palabra preciosa tuya. Gracias, Padre amado, porque cada porción que hemos leído de tu palabra trata con nosotros, habla a nuestras vidas. Padre amado, clamamos, Señor, por aquellos que aún no tienen la salvación y la vida eterna. Nos unimos como iglesia, Padre Santo, a traer delante del trono de tu gracia a esos seres queridos que aún no te han conocido. Muchos de los que estamos aquí tenemos hijos o hijas, sobrinos, sobrinas, nietos o nietas, familiares
amistades, compañeros de trabajo que aún no se han arrepentido de su vida y no se han entregado a ti. Padre amado, sabemos que en cualquier momento va a ser el arrebatamiento de tu iglesia. No importa el día, no importa la hora, no importa el lugar, no importa el clima. Tú vendrás ese momento, ese día ya escogido por ti. Eso también es irrevocable y se va a llevar a cabo. Padre amado, y sabemos que si esas personas no se han arrepentido de sus pecados, aunque sean buenos parientes, aunque sean buenos amigos, aunque sean buenos compañeros de trabajo, buenos vecinos, eso no los salvará. Hoy clamamos como iglesia para que tu palabra sea una nueva esperanza para aquellos que aún no te han conocido. Esta tarde que tú estás aquí, esta tarde que tal vez nos estás visitando, ahí donde estás meditando un momento, faltan pocos minutos para irnos a casa, pero piensa en esto. Si tú no estás segura, si tú no estás seguro de que hoy, si murieras, vas al cielo, si tú no estás seguro de que hoy, si hoy la muerte viene por ti, no tienes la vida eterna, porque sabes que aún no le has entregado tu vida al Señor, no le has entregado tu vida a Dios. Ahí donde estás, haz conmigo esta oración ahí en tu mente y dile: querido Dios, en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados, te entrego mi vida y te suplico que vengas a la mía. Clamo en este momento para que me justifiques, para que me redimas. Yo creo en la redención. Gracias te doy, porque hoy tú me estás sellando con tu Santo Espíritu. Gracias por la salvación. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo y por perdonarme de todos mis pecados. Amén. Si esta ha sido tu oración, si te has identificado con esta oración, ahí donde estás, yo quiero simplemente orar a Dios, darle gracias a Dios por la vida de cualquier persona que hoy ha orado así. Levanta tu mano donde estás para indicarme: pastor, ore por mí. Yo estoy de acuerdo con esa oración. Dios te bendiga. Dios te bendiga también a ti. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que esa oración ha sido su oración de salvación y de vida eterna este día? Padre amado, quiero darte gracias por personas que hoy han levantado su mano en este lugar, que han tenido la convicción de tu palabra y han entendido la salvación y la vida eterna. Te suplico, Señor del cielo, gracias. Gracias por Fernando, gracias por María Luisa, gracias por este otro varón, gracias, Señor, por esta niña, gracias por la salvación y la vida eterna. Ahora te suplico que ellos puedan dar frutos de arrepentimiento, frutos de un cambio de vida totalmente renovada y cambiada. Bendice, Señor, a mis nuevos hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados míos, quisiera invitar a